Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar la semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Hay una pregunta que muchas personas se formulan desde la noche del pasado 19 de mayo, cuando el presidente Luis Abinader, al agradecer la votación recibida, al agradecer su triunfo, dijo claramente, de manera categórica, que sería su última reelección. Es decir, que él no iba a intentar correrse hacia un tercer periodo. La Constitución Dominicana establece 2 periodos y un nunca jamás. Eso estaba establecido de esa forma en la administración, la última administración del presidente Fernández, y hubo amagos de modificación. Estaba establecida de esa forma en la administración, en el segundo periodo de Danilo Medina, y hubo amagos de modificación. El presidente Abinader ha querido dejar claro que esta vez no habrán amagos de modificación, aunque él tiene un proyecto de reforma constitucional y ese proyecto puede tener lecturas distintas. Él ha dicho que su único interés es poner candados a la Constitución para que no sea tan fácil modificarla, y precisamente en el aspecto de la reelección presidencial. Entonces, otra cosa que ayudará a que esta palabra que ha dado el presidente Abinader pueda mantenerse en el tiempo es que el PRM cuente con aspirantes competitivos, con aspirantes que sean capaces de enfrentar una recomposición del voto opositor, porque el presidente Abinader compitió la primera vez con un voto opositor que se había dividido, con un PLD que se había dividido. Ahora, para su segunda, postulación, entonces el escenario era el de una oposición dividida. Pero ese no será siempre el escenario, el de una oposición debilitada. El PRM tiene que prepararse, tiene que saber que en unas próximas elecciones puede enfrentar una oposición más fuerte que la oposición que acaba de enfrentar en estos momentos. Entonces tiene que tener candidatos que sean capaces de hacerlo para evitar entonces que se piense de nuevo en la figura del presidente para la eventualidad de evitar un triunfo opositor. Y hay aspirantes, como es el caso de David Collado, que uno sabe que tienen muy buen posicionamiento. El presidente se reunió con otros aspirantes, donde está Carolina Mejía, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lobatón y otros. Y sabemos que pueden hacer su trabajo y que el que sea electo de ellos pudiera pues ser electo con fortaleza. Pero esto no se vio bien. El que el presidente auspició una reunión con ellos, esto como que precipitaba unas aspiraciones muy tempranas en el PRM, y ellos mismos han salido a frenar esto. Vamos a ver las declaraciones que ofreció, en primer lugar, David Collado, hasta ahora y desde hace tiempo, aparte de la figura de Luis Abinader, indiscutiblemente el candidato puntero en las evaluaciones, en las encuestas. Ya veremos lo que va pasando con los otros en la medida en que articulen sus proyectos. Adelante, vamos a ver inmediatamente las declaraciones de David Collado. Adelante. Cual reitero que yo rechazo
hablar de política y de aspiraciones en el año 2028, con apenas semanas de haber pasado un proceso electoral. Tenemos que respetar a la ciudadanía, respetar a este país. Acaba de pasar de 2 campañas, las municipales y las presidenciales y congresionales. ¿Qué sabe uno que va a pasar en el 28? Bueno, señores, Eduardo Sanz Lobatón se expresó en iguales términos. Hubo un documento que elaboró Roberto Fulcar cuestionando estas aspiraciones. Se le preguntó a Eduardo Sanz por este documento y se expresó en términos similares a los que se había expresado David Collado, considerando extemporáneo el tema de las aspiraciones presidenciales en el PRM y que la concentración tiene que ser pues el gobierno del presidente Abinader. Vamos a ver si tenemos disponible de inmediato las declaraciones de Eduardo Sanz Lobatón. Adelante. Yo creo que lo importante ahora es que todos agradezcamos al pueblo dominicano que le ha vuelto a dar un mandato a Luis Abinader para continuar los cambios estructurales de este país. Y ahora lo que todos tenemos que concentrarnos es en apoyar a Luis en esta gestión de gobierno, apoyar que esta gestión de gobierno siga transformando esta sociedad. Y antes de hablar de 28, hay que hablar del 24, hay que hablar del 25, hay que hablar del 27, y eso es lo importante ahora. Yo creo que todos a una estamos con el propósito de que la prioridad es que Luis Abinader siga transformando esta sociedad. ¿Son extemporáneas o no esas aspiraciones? Lo importante ahora es a que 2 semanas de haber pasado un periodo. Es que lo importante ahora es que Luis Abinader siga transformando esta sociedad. Hablar de cualquier otra cosa no es el momento oportuno para hacerlo. Ahora lo importante es que Luis Abinader siga transformando esta sociedad para bien, como acaba de ratificar el pueblo dominicano con más del 57% de su voluntad. Eso es lo importante ahora, que Luis Abinader siga transformando esta sociedad. Cualquier otra cosa es un tema de otro caso. Entonces, el presidente Abinader, sabemos que durante el pasado fin de semana y parte de esta semana estuvo pues en Europa. Él estuvo en Italia, una reunión con el Papa Francisco, un encuentro familiar, una reunión de Estado en el Vaticano, una reunión también con el presidente del gobierno italiano y viajó posteriormente a Portugal para una reunión con el presidente de Portugal. De todas esas cosas tendremos detalles en esta entrega de esta noche de Toque Final. Ahora hacemos una pausa, retornamos. Nos habíamos referido al viaje del presidente al Vaticano y en Italia también, donde está el Vaticano, donde está el Estado Vaticano. Posteriormente, la visita oficial al gobierno italiano para una reunión con el presidente del gobierno italiano y también la visita al gobierno de Portugal, la visita del presidente Abinader a Portugal. Vamos a presentar inmediatamente una reseña de este recorrido, de este periplo que acaba de agotar, que ha agotado el presidente Luis Abinader esta semana. Adelante. El Papa Francisco se reunió el pasado lunes con el presidente de la República, Luis Abinader. Durante su encuentro, el Papa Francisco felicitó en persona al presidente por su reelección en las pasadas elecciones celebradas en el país. El sumo pontífice también le manifestó al mandatario dominicano su interés en visitar nuestro país luego de una invitación formal que en ese sentido le hiciera el presidente durante su visita a la Ciudad del Vaticano. Durante una audiencia privada concedida por el Papa al presidente Abinader, ambos trataron temas de interés tanto internacional como local. El mandatario estuvo acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y
y de sus hijas Esther, Graciela y Adriana. El jefe de Estado, al término de la audiencia con el Papa, la definió de muy cordial y de un alto conocimiento del jefe de la Iglesia Católica de los asuntos dominicanos e internacionales. Tras concluir el encuentro, que se postergó por espacio de 30 minutos, hubo el tradicional intercambio de regalos y el saludo del Papa a los presentes. El mandatario le obsequió al Sumo Pontífice un Santo Rosario con un emotivo mensaje que expresa: este Santo Rosario es una pieza única que humildemente presentamos a su santidad, el Papa Francisco. Sus cuentas son de larimar, piedra semipreciosa que en bellos tonos celestes únicamente se encuentra en la región suroeste de la República Dominicana. Su cordón en plata de repetida oración es un círculo virtuoso del amor y la esperanza. Posterior a su encuentro con el Papa, el presidente dominicano se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, su eminencia reverendísima Pietro Parolin. En otro orden, el presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con su homólogo de la República Italiana, Sergio Mattarella, en el Palacio de Quirinal en Roma. Los mandatarios conversaron sobre diferentes temas de interés para ambas naciones. El jefe de Estado agradeció a Mattarella por el recibimiento y aprovechó para invitarlo a visitar el país en el marco del 170 aniversario de las relaciones bilaterales. En la reunión, el jefe de Estado le solicitó a su homólogo Mattarella trabajar en incrementar los vuelos directos desde diferentes partes de Italia para un mayor fortalecimiento del turismo y el intercambio comercial. Le pidió el apoyo y la voz favorable de Italia para la fuerza multinacional que se desplegará en Haití para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta a ese país, azotado por la violencia de las pandillas. En otras noticias, el presidente Luis Abinader se reunió con su homólogo Marcelo Rebelo de Sousa. El presidente de Portugal destacó el liderazgo de su homólogo de la República Dominicana, a quien definió como un gran líder de Centroamérica y el Caribe. Rebelo de Sousa dijo que el liderazgo del mandatario dominicano trasciende el plano internacional, por lo cual lo invitó a participar de la Conferencia de Paz sobre Ucrania, a celebrarse a mediados de junio en Suiza, invitación que el presidente Abinader aceptó. En el encuentro, ambos mandatarios acordaron fortalecer las relaciones internacionales entre ambos países, no solo en cuanto a los acuerdos firmados hace año y medio, sino ampliarlos. Bien, señores, de inmediato nosotros vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como jurisdicción privilegiada, condenó a la diputada Rosa Amalia Pilarte a 5 años de prisión por hallarla culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano. La legisladora de La Vega también fue condenada al pago de 200 salarios mínimos y al pago de las costas judiciales. Deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres, ubicado en Santiago. El tribunal dispuso además el decomiso de varios bienes de la diputada. Durante el juicio de fondo contra la diputada Pilarte, los representantes del Ministerio Público ratificaron los elementos de prueba y aseguraron que ella declaró un patrimonio falso ante la Superintendencia de Bancos. Los fiscales explicaron que Pilarte notificó un patrimonio de 15.900.000 pesos, una cifra que, según ellos, no corresponde con la realidad de sus bienes. De acuerdo con el órgano acusador, el verdadero monto es de 4.418.399 pesos provenientes de una grave infracción de lavado de activos. El Ministerio Público la acusó de lucrarse a sabiendas de los negocios ilícitos que supuestamente realizaba su esposo, Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López, relacionados con el lavado de activos y el narcotráfico, al igual que uno de sus hijos. Con la condena a la diputada Rosa Amalia Pilarte, se recuerda que con la sentencia contra el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, este se había convertido en el primer legislador dominicano condenado por el delito de narcotráfico. Los actuales presidente y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Danilo Medina y Charlie Mariotti, respectivamente, no se repostularán a la dirigencia de esa organización política para un próximo periodo. En una rueda de prensa, Mariotti explicó que la celebración del 10º Congreso Nacional del partido fue adelantada para el próximo 30 de junio y en agosto se escogerá la nueva composición del Comité Central y sus líderes. Esta decisión, que según el ex senador de Monteplata fue tomada motu propio, forma parte del proceso de reinvención que agotará el partido para fortalecerse. Tras una discusión de unas 3 horas y media definida por Mariotti como respetuosa, plural
Entre acuerdos y desacuerdos, el PLD inició un proceso de reforma interna que incluye cambios en los estatutos partidarios y la recomposición del comité político y el comité central. De cara a esta estrategia, el comité político convidó al comité central del partido para el próximo domingo 9 de junio con el propósito de afinar todos los detalles del 10º Congreso que se desarrollará el próximo 30 de junio. La Comisión Política de la Fuerza del Pueblo informó el pasado lunes que decidió posponer sin fecha alguna la reunión entre el presidente Luis Abinader y Leonel Fernández, ex candidato a la presidencia por esa organización. El encuentro, agendado en un principio para el pasado jueves, se había movido para este domingo 2 de junio debido a un proceso gripal que atacó a Fernández luego de las elecciones del 19 de mayo. Sin embargo, la dirección política del partido propuso a Fernández la posposición de dicha reunión hasta tanto concluyan con el proceso de discusión interna que van a tener con toda la estructura del partido, dijo el dirigente Radamés Jiménez Peña. Luego de que la Fuerza del Pueblo anunciara la posposición sin fecha del encuentro solicitado por el presidente Abinader a su más cercano contrincante en las pasadas elecciones, Leonel Fernández, el vocero de la presidencia consideró que la actitud más responsable en estos momentos es no rehuir al diálogo. A través de una publicación en X en la que lamentó la postergación de la reunión, Homero Figueroa dijo que el país espera de sus líderes la capacidad de sentarse a dialogar y buscar soluciones consensuadas a los desafíos que enfrentamos, y advirtió que el aplazamiento sin fecha de este encuentro puede enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía, sugiriendo que las diferencias partidarias siguen prevaleciendo sobre el interés nacional. El reelecto presidente de la República, Luis Abinader, se reunió a puertas cerradas con los aspirantes a esa misma posición del Partido Revolucionario Moderno, PRM. Durante el encuentro, que se produjo antes de que los altos dirigentes del partido oficialista asistieran al evento de Acción de Gracias por su victoria en las elecciones presidenciales y congresuales, se discutieron los protocolos de comportamiento que cada uno de los aspirantes a ocupar esa casilla presidencial en los comicios del 2028 debe de tener en el trayecto de campaña interna que se realizará a lo largo de estos próximos 4 años. Todos los aspirantes y el presidente Abinader acordaron no dar a conocer, por el momento, quienes estuvieron participando de ese encuentro, ya que lo consideran muy temprano para que estos revelen sus intenciones de ser candidatos presidenciales. Este encuentro era uno de los primeros puntos del mandatario una vez transcurrieran las elecciones del pasado domingo, ya que asegura que no se volverá a presentar como candidato para el 2028. El presidente Luis Abinader se pronunció sobre las acciones que llevará a cabo para aplicar las reformas que dejó pendientes durante su primer mandato, incluida la fiscal, la cual precisó debe realizarse con el consenso de los sectores sociales, mientras economistas y el sector financiero han externado puntos para su consideración en el debate sobre la reforma fiscal, entre estos la reducción de tasas, impuestos sectorizados y la integración del sector privado para el financiamiento de infraestructuras y obras públicas. Es vital reordenar el gasto público y promover alianzas público-privadas para financiar infraestructuras y obras productivas, expresó la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, Rosana Ruiz, quien precisó que hay oportunidades de ampliar la base tributaria sin penalizar a los sectores productivos. Tras el debate generado por las declaraciones del presidente Abinader sobre el proceso que llevará a cabo para aplicar las reformas que dejó pendientes durante su primer mandato, incluida la fiscal, el titular de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, Julio Brache, señaló que dicho gremio busca que la reforma no le afecte al sector y seguir trabajando y creando empleos en el país. Nosotros, sobre todo, lo que deseamos en una reforma es que no se le apaguen los motores a la industria, que la industria siga trabajando, creando empleos, pudiendo exportar y siendo competitivos, apuntó el empresario. El ministro de Turismo, David Collado, estima que a la República Dominicana llegarán más de 11 millones de visitantes durante el 2024. Para hacer esta proyección, el funcionario parte del dato de que a abril se han recibido 4.178.683 viajeros. Al presentar las estadísticas más recientes del sector turístico, el funcionario señaló que solo en abril de este año el país recibió 704.740 turistas vía aérea, representando un crecimiento del 3% con relación al mismo mes del 2023, un 12% respecto al 2022 y un 2020 frente al 2019.
En total, entre enero y abril del presente año, el país recibió 3.039.302 turistas por la vía aérea, lo que representa un crecimiento del 10% con relación al mismo periodo del 2023, un 24% respecto al 2019 y un 30% en comparación con el 2018. Collado explicó que en los primeros 4 meses del 2024, el país recibió 1.139.381 visitantes por la vía marítima, representando un incremento del 15% respecto al 2023, un 173% con relación al 2022 y un 234% frente al 2019. El funcionario precisó además que durante abril llegaron 238.459 visitantes vía cruceros, para una variación de un 37% más que el 2023, un 175% más que el 2022 y 234% más que el 2019, este último año prepandemia. Entre los cruceristas y los visitantes vía aérea suman 4.178.683 viajeros en el primer cuatrimestre del 2024. Fue apresado el pasado miércoles en España el capo Joel Ambioris Pimentel García, alias La Jota, acusado de amenazar a la procuradora Miriam Germán Brito, además de estar vinculado a decenas de muertes violentas en varias provincias del Cibao y dirigir una banda de narcotráfico. Alias La Jota fue detenido por las autoridades españolas tras una solicitud de alerta roja emitida por el Ministerio Público Dominicano por varios delitos, incluido asesinatos. A Pimentel García se le conoce como Jota y el Grande y se le atribuye ser el dueño de la mayoría de los puntos de drogas de la ciudad de Santiago y ser la persona que amenazó a la procuradora Miriam Germán con matarle a su hijo por haber tomado una serie de medidas que afectaron sus negocios ilegales en las cárceles. Según el Ministerio Público, la Jota tenía el control de los comercios que se hacían en varios centros penitenciarios, incluido ventas de drogas y operaciones telefónicas que se utilizan para estafar, además de organizar actos de sicariatos. Los comandantes de bases de operaciones fronterizas del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, SFRONT, con asiento en Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón, fueron sustituidos por disposición del ministro de Defensa Carlos Luciano Díaz Morfa, según informaron las autoridades. Fue asignado como nuevo comandante de la base Batalla de Sabana Larga en Dajabón el teniente coronel José Mateo, en sustitución del teniente coronel Morlin Fabián Tolentino, quien fue adjudicado como encargado de la base de Elías Piña, coronel Elías Piña. En tanto, el teniente coronel Benji Mejía Guerrero será el comandante de la base de Jimaní, general Juan Pablo Duarte Díez, mientras que el teniente coronel David de la Cruz Santana será el nuevo comandante de la base general Antonio Duvergé, ubicada en Pedernales. Los oficiales fueron asignados a sus nuevas funciones mediante un memorándum y al asumir sus posiciones expresaron agradecimiento hacia el alto mando militar por depositar su confianza en ellos y a su vez solicitaron al personal que tendrán bajo su dirección su entera colaboración para poder cumplir su misión, siempre en el correcto apego a las leyes dominicanas y el respeto a los derechos humanos. En estos momentos, el merengue tiene a 3 de sus principales exponentes con serios problemas de salud. Héctor Acosta, Rafi Matías y Diomedes Núñez se encuentran padeciendo enfermedades que en un primer momento tuvieron que poner a un lado sus carreras para tratar sus padecimientos. El pasado sábado, Héctor Acosta confirmó que tiene cáncer, mientras Rafi Matías solicitó ayuda al Estado para que se le asista con una enfermedad del estómago y de la piel que le afecta, mientras en abril pasado se conoció la noticia de cómo Diomedes Núñez estuvo a punto de perder la vida al diagnosticársele una seria afección en los riñones por la que tuvo que ser dializado. Héctor Acosta no ha divulgado en qué lugar de su cuerpo es que padece el cáncer ni en qué etapa fue detectado. Tampoco ha hablado del tratamiento y si éste está dando los resultados esperados. Se recuerda que en el mes de abril el merenguero anunció su retiro de la música para tratarse una enfermedad y se refirió a inflamación de unos ganglios en el cuello. El torito anunció una condición de salud que afectaba a su cuello, la cual ha requerido atención médica continua y prioritaria. Mientras el merenguero oriundo de Jarabacoa, Rafi Matías, se encuentra en estado crítico de salud y pidió ayuda al gobierno. Matías, quien es conocido por su voz inconfundible y sus emotivas interpretaciones, solicitó una pensión al presidente Luis Abinader a través de una carta. A través de un comunicado, cercanos al merenguero hicieron un llamado de auxilio al Estado
en busca de que se le facilitara una pensión económica con el fin de costear una enfermedad estomacal y de la piel que le afecta desde hace años. De su lado, Diomedes Núñez se informó que tuvo 56 presentaciones en diciembre del 2023 y su afán del día a día no le permitió observar que su cuerpo iba experimentando cambios contundentes. Una noche, mientras cantaba en un bar, observó sus extremidades inferiores, el vientre muy hinchado, y esto lo obligó de inmediato a buscar una consulta médica. De acuerdo a la información, esta visita se convirtió en 16 días de internamiento en un centro de salud, incluyendo al realizarse una diálisis de emergencia debido a que sus riñones no funcionaban y un problema serio de vesícula, la que extirparon en un proceso quirúrgico delicado. Aparentemente lo peor pasó y ahora se encuentra en un proceso de recuperación ya que la enfermedad ha mejorado. Finalmente, los ciudadanos estadounidenses Natalie Lloyd y David Lloyd, asesinados en Haití a manos de una banda armada, vivían en Haití desde 2022. El fallecimiento fue confirmado por el padre de ella, el legislador del estado de Missouri, Estados Unidos, Ben Baker. En agosto de 2022, Natalie y David contrajeron matrimonio y ese mismo año se mudaron a Haití para continuar con las labores de la ONG Misiones en Haití, Inc., fundada por los padres de David. Los cuerpos de los dos hombres, David Lloyd y Judd Monteith, estaban uno al lado del otro en la parte interna del orfanato, con graves quemaduras en todo el cuerpo y un charco de sangre alrededor, mientras que el cuerpo de Natalie Lloyd se encontraba afuera con una sábana, mostrando signos de golpes y con los brazos extendidos. Según informó la organización Misiones en Haití, el hecho se registró cuando los delincuentes armados llegaron a bordo de 3 vehículos al albergue donde se encontraban la pareja y el pastor Judd Monteith. El refugio está bajo el control de las pandillas desde hace meses. El ataque se produjo el mismo día que en la Casa Blanca se reunían el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo de Kenia, William Ruto, cuyo país liderará la misión multinacional en Haití. Bien, señores, hacemos una pausa, retornamos en breve. Muy importante, señores, la primera reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana para evaluar ese desempeño tan pobre que alcanzó el Partido de Liberación Dominicana en estas elecciones y las medidas que tiene que tomar ese partido para su relanzamiento. Vamos de inmediato a ver un resumen de los temas, de los puntos que trató y las cosas que aprobó el comité político en esta primera reunión que celebró esta semana. Adelante. Conclusión después de una amplia discusión respetuosa, plural, entre acuerdos y desacuerdos, pero al final lo que siempre terminamos en lo que siempre ha sido una línea clarísima del PLDismo, el centralismo democrático. Votación. ¿Qué acordamos? Convocar el Comité Central para el domingo 9. Domingo 9, 10 de la mañana, Casa Nacional, se convoca el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que según los estatutos de nuestro partido es el principal, es quien dirige esa institución, es quien manda en esta institución. 30 de junio, día del nacimiento del profesor Juan Bosch, día del maestro. Se adelanta el 10º Congreso. Se suponía, en principio, el 10º Congreso era mucho más, era unos cuantos meses más hacia adelante. Se adelanta el 10º Congreso todavía por designar. El noveno se le dedicó al compañero José Joaquín Vidó Medina. Entonces, el 30 de junio
después de la reunión con el Comité Central el domingo 9, que debe aportar a la comisión organizadora 3 miembros, según el mandato estatutario. Entonces, ahí aperturamos, aquí en la Casa Nacional. En los primeros días del 15 de julio, una revisión estatutaria. Entre todo el mes de agosto, inmediatamente el mes de agosto, nos vamos a la elección del nuevo Comité Central, que será escogido en función del número establecido por el Congreso en la revisión estatutaria. ¿Se entiende? Ahora somos 1.300, 1.280. Bueno, habría que ver qué decide la mayoría del Partido de la Liberación Dominicana sobre la cantidad pertinente de miembros del Comité Central. Ese nuevo Comité Central, entonces, escogerá a los miembros del comité político, también tomando en cuenta lo que se decida en términos de ampliación o de reducción. Pero es una potestad no de nosotros ni de nadie en particular. En conclusión, estamos hablando de todo el proceso arranca el domingo 9 de junio. La comisión queda encabezada por la compañera Cristina Lizardo, que ya de hecho encabezó la comisión del 9º Congreso, el compañero Jaime David Fernández Mirabal, el compañero Mayo Banex en su condición, según los estatutos, de miembro, de secretario titular de la comisión de la Secretaría de Organización, el compañero Tommy Alberto Galán en su condición de secretario titular de la Secretaría de Asuntos Electorales, el consultor jurídico del partido, el secretario, el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que siempre ha estado en condición ad hoc, y la compone, es parte de ella el compañero Johnny Pujols. Esa es la comisión la que propone el comité político. Le tocan 3 al comité político y 2 de pleno derecho, más José en su calidad de Secretaría de Asuntos Jurídicos. Esa comisión se va a encargar entonces el día 9, nosotros debemos completar con los 3 del Comité Central. Y entonces la terminan, se tienen que buscar 3 compañeros de la base del partido. Quedó clarísimo que el presidente del partido y el secretario general no van a optar por ninguna posición durante ese Congreso. Es decir, sale el secretario general del partido y sale por motus propio el presidente de nuestro partido, líder y guía, Danilo Medina. Bien, señores, vamos a hablar de la condena a la diputada Rosa Amalia Pilarte del Partido Revolucionario Moderno en La Vega. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, a unanimidad, la acaba de condenar a 5 años de prisión y ha ordenado la incautación de una serie de propiedades que atribuye a esta diputada. El asunto no va a terminar ahí, porque la diputada, esa condición le da el llamado privilegio de jurisdicción. Pero esa condición ella la pierde el próximo 16 de agosto. O tal vez pudiera renunciar a esa condición antes de perderla y reclamar el derecho que nadie le podría negar a solicitar una apelación de esa decisión, por lo que esa decisión quedaría sin
sin efecto. Lo otro es que, en todo caso, la acusación contra ella no es una acusación principal, porque se supone, y el relato fáctico que se había planteado, es que quien supuestamente encabeza la red de la que ella forma parte es su esposo. De manera que lo adecuado es juzgar a su esposo y juzgar todas las responsabilidades colaterales o las complicidades que se desprendan a partir del juzgamiento al imputado principal. Cuando se ha procedido de esta manera, entonces a ella se le está atribuyendo unas responsabilidades principales y prácticamente el monto, la suma que se decía que había manejado la red de su esposo, ese manejo se le está endilgando a ella. Entonces, ¿en qué situación queda el actor principal? El actor principal entonces supuestamente pasaría a ser cómplice. La condena por lavado de activos también tiene ahí unas imprecisiones, porque el lavado de activos tiene que promover, tiene que provenir, tiene que salir de ilícitos específicos. Y a ella no se le asocia con la situación de narcotráfico, por ejemplo, sino de lo que se habla de situaciones impositivas. De manera que este caso vamos a detenernos a observarlo. Porque esto todavía tiene esto va a evolucionar de distintas formas. Pero bueno, hay en el fondo un ingrediente que ya nadie puede prescindir de él, que es el hecho de que se ha producido la condena. Sea firme o no sea firme, se pueda caer o no cuando se pierda el privilegio de jurisdicción, pues está la condena. ¿Qué va a pasar con su esposo? ¿Qué va a pasar con sus hijos que forman parte de otro expediente? Porque esto se desglosó, no se produjo la situación de que ella con ese privilegio de jurisdicción arrastró a las otras personas. Yo en verdad no sé qué va a pasar ahí, porque esa decisión unánime de la Suprema a mí me huele más a una cuestión de imagen, la Suprema tratando de preservar su buen nombre, etcétera, etcétera, como este era un caso donde si esta persona no salía condenada se podían producir muchos cuestionamientos. El Ministerio Público pedía 10 años, pedía el doble de la condena que se le estableció a ella en sentido económico. La Suprema la redujo a la mitad de manera salomónica, pero la condenó. La condenó. Y lo hizo a unanimidad, lo que quiere decir que ahí hubo una decisión evidentemente coordinada. Coordinada porque no hubo voto disidente. Y frente a un caso donde hay envuelto criterios distintos, eso tal vez pudo haber producido algún voto disidente y en ese caso no se produjo. Esperemos a ver. Una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, se supone que para el 8 de junio se iba a llevar a cabo una reunión entre el presidente Abinader y el expresidente Fernández. Pero la Fuerza del Pueblo, en su reunión, en la reunión de su comisión política, esta semana decidió
alejar esa posibilidad, posponer sin fecha fija ese encuentro del presidente Abinader con el presidente Fernández. Vamos a ver cuáles son las motivaciones que ellos alegan en esto que, por otra parte, ha recibido algunas críticas. Adelante. Fue tratado el tema de la reunión que, a solicitud del presidente Abinader, se piensa realizar, pero la dirección política del partido le propuso a nuestro líder la posposición de dicha reunión hasta tanto nosotros concluyamos con el proceso de discusión interna que vamos a sostener con todas las estructuras del partido. Se tomó la determinación de producir reuniones, encuentros con los diferentes estamentos de nuestro partido. Nos vamos a reunir en los próximos días con la dirección central de la Fuerza del Pueblo, luego pasaremos a reunirnos con los presidentes provinciales, municipales y de distritos municipales. Igualmente, sostendremos encuentro con los dirigentes medios de nuestra organización, así como con los candidatos electos, que resultaron electos, también con los ex candidatos que no resultaron electos, para producir una especie de catarsis, escuchar sus opiniones sobre el proceso y sobre todo la ruta crítica a seguir por nuestra organización a partir de los próximos meses. Bueno, señores, después de ver esta información, nosotros vamos a presentar ahora las 3 preguntas sobre estos acontecimientos, lo que está ocurriendo en el PRM, lo que ocurrió en el PLD, el futuro inmediato, las 3 preguntas nuestras al politólogo Belarminio Ramírez Murillo, se la planteó nuestro equipo. Adelante. ¿Beneficia a la nueva gobernabilidad de que el presidente Luis Abinader haya establecido de manera categórica que no se volverá a postular para la presidencia de la República, respetando estrictamente solamente 2 periodos consecutivos y nunca más? Este proceso de gobierno, desde que se inició en el 2020, pintaba más de un periodo. La oposición estuvo consciente desde un principio. La oposición nunca hizo campaña intensa para arrebatarle el poder al PRM y a Luis Abinader. Mi punto de vista es que la oposición se preparó para estar abajo durante 2 periodos. Y por eso la campaña electoral del 2024 fue tan floja. Luis Abinader gobernó 4 años sin presión social, a pesar de que se deterioró la salud, la educación, las vías de comunicación, se deterioró la seguridad, el 911, o sea, motivo para hacer huelga hubo en la población. Y la oposición no aprovechó el disgusto social en un gobierno en que se deterioró la calidad de vida de más del 80% de la población por una carestía galopante. Entonces, hubo una oposición light que ahora tendrá que cambiar, porque si la oposición no se activa y no hace movilización social como mecanismo de presión al gobierno, entonces un gobierno con precario desempeño, con mal desempeño, puede terminar ganando varias elecciones consecutivas. Pienso que la oposición puede recuperarse fácil si es que trabaja. Si la oposición se decide a trabajar tomando en cuenta que hay un liderazgo abundante en los principales partidos de oposición, gente con una historia, gente con trayectoria, y tomando en cuenta que los partidos de oposición fueron los constructores del desarrollo que tiene la República Dominicana hoy. Si activan buenas campañas, calibrada en el recuerdo de cómo se vivía en los tiempos que ellos gobernaban,
y cómo se vive hoy. Se activan buenas campañas, buscando empatía con la sociedad, haciendo campaña en barrios, en campos, en ciudades, haciendo comunicación crítica al gobierno, haciendo presión social. Entonces, independientemente de que el PRM tenga el control del Congreso, de los ayuntamientos y todo a la vez, se puede generar una especie de contrapeso que evita lo que se conoce como el voto en contra. ¿Qué piensa de la temprana definición de los aspirantes presidenciales en el PRM, auspiciada por el propio presidente Abinader, y que les aconsejaría al iniciar un proceso que luce extemporáneo? Construir un liderazgo con imagen presidencial en República Dominicana es una labor ardua que requiere de mucho tiempo. Cuando el jefe de Estado no va a optar por la candidatura presidencial en el periodo siguiente, lo prudente y decente, lo conveniente para la democracia y para el partido que gobierna, es que temprano los actores se pongan en escena buscando posicionarse. Esa señal que se ha mandado desde el PRM y desde el gobierno, de identificar temprano a los precandidatos y precandidatas para el 28, es una estrategia correcta, porque las mayorías de esas marcas todavía no llegan a un 70% de conocimiento a nivel nacional. Entonces tendrían que apurarse, tendrían que en los próximos 2 años crear escena de empatía social, crear comunicación, llevar a cabo una agenda de laborantismo que les permita que más del 70% de la población le conozca. Porque una persona con un nivel de conocimiento que no llegue al 80% de la población, al momento en que formalmente inicia la campaña, no debe ser candidato de un partido político. Es un reto grande cuando un partido tiene que definir relevo desde el poder, porque eso afecta el desempeño del Estado. El hecho de que funcionarios importantes del gobierno tengan que entrar en competencia, compitiendo por la candidatura del partido oficial, eso produce desenfoque que afecta a los resultados de la gestión. A ese punto posiblemente es que Luis Abinader le tiene miedo. Él sabe que debe reafirmar que no va a aspirar para que los jóvenes se activen y trabajen la política, pero al mismo tiempo como jefe de Estado teme de que se le desguañangue el gobierno. ¿Tiene chance de recuperación los opositores? ¿Daría paso Leonel Fernández a una candidatura de su hijo Omar Leonel? ¿Está de acuerdo con que Danilo Medina sea parte de la dirección del PLD? El primer periodo de gobierno, Luis Abinader está consciente de que estaba asumiendo 2 roles. Era el presidente de la República y al mismo tiempo el candidato presidencial. Y eso afecta confianza y eso afecta credibilidad. Debido a que en este segundo periodo comenzará con un reto muy grande, que es una reforma fiscal. Por eso ha dicho que bajo ninguna circunstancia reformará la Constitución de la República para extender su gobierno a un tercer periodo. Es correcto que lo haya dicho. Es correcto que haya dicho que va a respetar la Constitución como está establecido. Y con eso procura ganar confianza de actores y agentes sociales que van a tener que participar activamente en lo que es la reforma fiscal. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, Alia La Jota
fue capturado en España esta semana y me imagino que pronto se iniciarán los trámites de extradición. El prófugo Ambioris Pimentel García, apodado como la Jota, a quien se señala de haber amenazado a la Procuradora General de la República Dominicana, Miriam Germán, fue detenido en España. Entonces, la Procuraduría dio a conocer la información. El Ministerio Público no ha señalado directamente por las amenazas que la misma Germán confirmó, ha sido víctima. Sí le atribuyen decenas de muertes en la región norte del país, razón por la cual se le perseguía. Este alias La Jota, principalmente, se le atribuye ser dueño de una gran cantidad de puntos de droga en el Cibao y todas las secuelas que eso implica, porque en ese submundo los engaños, la falla en el negocio, se paga con sicariato, se paga con una serie de cosas. Entonces, alias La Jota, que andaba prófugo, que estaba en España, pues fue capturado. Por otra parte, resulta preocupante una situación que se vivió esta semana en Moca con un joven de 20 años de edad que a través de TikTok emitió varios mensajes que amenazaban con un atentado a un colegio de Moca, donde él había estudiado en ese colegio. Y entonces se puso a grabar en TikTok una serie de mensajes amenazantes. Las autoridades en principio lo habían investigado, lo habían dejado en libertad, lo que es una gran irresponsabilidad, porque esa persona debe tener problemas de trastornos, etc. Y después fue reapresado en una clínica, etc. Esto es un asunto que hay que darle seguimiento. Yo sé que la familia del joven también está muy impactada. Vi una carta de su madre pidiendo excusas, etcétera, pero ya sabemos que este tipo de cosas no se pueden dejar, no son relajos de muchachos, o de que un muchacho trastornado está relajando, no. Nosotros sabemos que ese tipo de cosas hay que tomársela en serio, y adoptar las previsiones del lugar para evitar, señores, cualquier tragedia. Buenas noches a todos.